Pero Elías, hablábamos de la renta petrolera. Y Venezuela ha tenido periodos de bonanza. Y de allí surge la pregunta. Esos recursos, administrativamente hablando, entonces, ¿han sido dilapidados? ¿Han sido mal gerenciados? ¿O qué, en conclusión, ha pasado durante todos estos años? Bueno, me está tocando un tema, un tópico que es de mis preferidos. Y precisamente, pues, tú sabes bien que aparte de que yo soy analista económico y analista político, también pretendo ser actor político. Yo estoy trabajando en todo lo que es el desarrollo de políticas públicas en el movimiento Lápiz que lidera Antonio Eccarri. Y el tema del petróleo, entre otras cosas porque uno de nuestros mentores fundamentales es Arturo Uslar Pietri, es algo fundamental para nosotros. Yo sí pienso que el hecho de que Venezuela haya sido y es un país petrolero es una bendición, es algo positivo. Sin embargo, debemos decir que en buena medida las bonanzas petroleras venezolanas han tenido unos resultados que dejan mucho que desear. Solamente te voy a hablar de una cifra. Cerca de 350.000 millones de dólares americanos de los Estados Unidos reposan en cuentas bancarias en el exterior de las que son titulares un puñado de venezolanos. Esa es la más masiva y salvaje privatización de renta de origen público que la historia económica mundial registra. ¿Por qué ese dinero no está en Venezuela? ¿Por qué ese dinero no está en escuelas, en hospitales, en infraestructura? Hacemos un alto. ¿Desde cuándo están esos dineros en el exterior, en Estados Unidos? Eso es un proceso que viene siendo así desde 1975. Eso no corresponde a este gobierno, corresponde a un periodo muy extenso, a partir del cual, que tiene un punto de quiebre, que es el año de 1977, y eso estadísticamente está demostrado, que Venezuela creció de forma ininterrumpida en su Producto Interno Bruto por habitante desde 1920 hasta 1977. Y el punto de quiebre es 1977, pero a partir precisamente de principios o mediados de los años 70 del siglo pasado, es el periodo en el cual hemos recibido la mayor cantidad de proventos de ingresos fiscal petrolero jamás recibido. Y sin embargo, esa es el balance. El balance es que esa inmensa fuga de capitales, en buena medida, muchos venezolanos en legítima defensa, protegiendo su patrimonio, dado el nivel de devaluación de la moneda, deterioro económico, destrucción de nuestro signo monetario, bueno, por supuesto cambiaban los bolívares, los convertían en dólares para salvar su patrimonio, pero en buena medida también es el resultado de una captura muy agresiva de renta petrolera en este gobierno y en los anteriores también, porque por eso que Hugo Chávez no llegó al poder por casualidad, llegó como consecuencia del agotamiento de un proceso y de una situación en la cual los venezolanos estaban hartos de ver de que este país se llenaba la boca diciendo que era un gran país exportador de petróleo, que tenía una empresa como PDVSA de las primeras internacionales y el impacto en la economía interna para calidad de vida de los venezolanos cada vez fue disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo en la medida que cayó un aguacero de petrodólares sobre el país. Entonces, esa contradicción básica, que en buena medida también Hugo Chávez llega al poder como consecuencia de eso, pero lamentablemente, como no se modifican las cosas y el modelo sigue siendo básicamente lo mismo, y como decía Albert Einstein, si usted hace lo mismo no puede esperar resultados diferentes, o como se atribuye que decía Albert Einstein, entonces seguimos haciendo básicamente lo mismo con la renta petrolera. La renta petrolera ha sido capturada por grupos de interés, lamentablemente, y en vez de estar sembrada, como decía Uslar Pietri, en salud, en educación, en infraestructura, se sembró en las cuentas bancarias de un puñado de venezolanos en el exterior. Muchos legítimamente para proteger su patrimonio, pero otros obviamente como consecuencia de una circunstancia de captura salvaje de esa renta. Eso en Venezuela hay que modificarlo y hay que ponerle el ojo al modelo petrolero venezolano para que no siga ocurriendo lo mismo.
¿Qué propones tú para ello? Mira, ¿Qué quitarías y qué pondrías? Mira, yo admiro mucho la figura de Juan Pablo Pérez Alfonso, como admiro también la figura de Arturo Uslar Pietri. Y en el movimiento LAPI admiramos obviamente a ambos como grandes pensadores petroleros del país. Ha habido otros, pero vamos a mencionar estos dos. Pero Pérez Alfonso era un genio equivocado en algunas cosas. ¿Cómo así? Él hablaba del excremento del diablo. Y no es verdad, la culpa no la tiene el petróleo. La culpa la tiene el modelo y los arreglos institucionales que se dan alrededor de él. No es el petróleo el que tiene la culpa. Porque hubo un periodo en el cual los ingresos petroleros convirtieron a Venezuela de ser un país rural, salvaje, atrasado, a convertirlo en un país modernizado, con los ingresos más importantes de América Latina. Es más, yo me atrevería a decir una cosa que a lo mejor me van a regañar algunos profesores míos de historia. La democracia en Venezuela se debe al petróleo. Es algo impresionante. Porque en muchas partes del mundo el petróleo más bien fortalece y apuntala dictaduras, gobiernos autoritarios, concentración arbitraria del ejercicio de la política. En Venezuela tenemos democracia por el petróleo. Ha habido regímenes autoritarios, militares, hegemónicos en Venezuela con y sin petróleo. Pero yo no conozco a la democracia sin petróleo. A la democracia en Venezuela y el desarrollo de las ideas modernas, políticas en Venezuela, se dan a partir del petróleo. ¿Por qué? Por el impacto modernizador que tuvo el petróleo en ese sentido, porque nos comunicó, que nos conectó con el circuito capitalista internacional, nos globalizó, nos conectó con la globalización, porque al fin y al cabo el petróleo es el primer gran producto global de la historia de la humanidad. Sí, en ese sentido, entonces yo no compro la leyenda negra, un poco esa narrativa de Juan Pablo Pérez Alfonso, porque en ese sentido creo que el petróleo fue positivo. Ahora, ¿qué es lo negativo? Lo negativo son los arreglos institucionales que permiten primero eso, que eso sea simplemente un ingreso de carácter externo, que a veces tiene muy poco que ver con el impacto en la marcha de la economía interna. Y lo otro es que se ha producido un gigantesco proceso de captura de esa renta petrolera, que yo le digo privatización de renta de origen público, de forma salvaje, que eso tenemos que corregirlo. Ahora, las propuestas que se pueden hacer en ese sentido son básicamente propuestas de arreglos institucionales para que eso no siga sucediendo. Y ahí hay diferentes experiencias internacionales muy importantes. Ahí está el caso, por ejemplo, de la experiencia de Noruega. Ajá, pero, y de los fondos patrimoniales petroleros que existen en países fíjate, te interrumpo petroleros. Para lo siguiente. Entonces Venezuela se ha quedado atrás y no ha emulado los modelos que tienen los demás países petroleros y que aprovechan esos recursos. Correcto. Fíjate, hay malos modelos y buenos modelos. Nigeria es un mal modelo, un país petrolero con muy mal modelo. Angola, por ejemplo, con altos niveles de desempeño en su industria petrolera, con corrupción, etcétera, etcétera. Pero Noruega tiene un muy buen desempeño como nación petrolera. Los fondos patrimoniales petroleros que hay en Emiratos Árabes Unidos, en la misma Arabia Saudita y por supuesto en Noruega, a pesar de que ellos, sobre todo las teocracias monárquicas del Medio Oriente, cometieron al principio errores muy graves con respecto al manejo de su industria y de la renta petrolera, pero después corrigieron y crearon grandes fondos patrimoniales de ahorro. Y, por ejemplo, el Fondo Patrimonial de Ahorro Petrolero que tiene los Emiratos Árabes Unidos es de $1 billón acumulados. ¿Cuánto nosotros acumulamos en los fondos estos de estabilización macroeconómica de tantos que hemos creado? Bueno, ¿y dónde están esos recursos? ¿Dónde están los reales? ¿Y dónde están esos reales? Pero eso se puede modificar con arreglos institucionales de otro tipo, con otra visión, como la de Noruega. Y podemos seguir hablando de este tema que creo que es sumamente importante. Sí. Vamos a la pausa nuevamente en Kikosis y regresamos con Pedro Elías Hernández.